Vamos comenzando entonces esta reflexión con la consagración religiosa, estado de perfección, separación o misión para el reino, encarnación adentro de la realidad. El punto de partida es la conciencia de la lejanía. Esta conciencia es propia de todas las experiencias religiosas, antiguas, modernas y posmodernas. La lejanía entre lo divino y lo humano se supera por un doble movimiento. Uno descendente es el movimiento de Dios y otro ascendente es el movimiento de respuesta del hombre. Es fácil caer en un espiritualismo o individualismo desencarnado, totalmente despreocupado por la deshumanización del hombre y la sociedad. Y en cuanto a la vida religiosa, puede ser vivida bajo el signo de un moralismo esclavizante y deshumanizador. ¿Cómo superar esta visión equivocada? Pienso que no hay recetas. El único camino es contemplar el misterio de la economía salvífica de nuestro Dios, el Dios que se nos revela a través de su palabra y de su acción en la historia. El Dios que crea para entrar en alianza con el hombre. Entonces, no separación, sino alianza. La capacidad de mediación propia de Jesús tiene su fundamento en el misterio de la encarnación. Ahí Jesús se presenta al mismo tiempo como hijo de Dios y hermano de los hombres. El Hijo de Dios es en todo semejante a nosotros, vivió nuestra vida y volvió a la derecha de Dios. Jesús realiza en plenitud esta relación nueva y esta nueva mediación entre Dios y los hombres, porque en su persona se unen de manera total y definitiva Dios y el hombre. En Jesús se va revelando un nuevo rostro de Dios. Mejor dicho, en Jesús reaparece el antiguo rostro que Dios había revelado en la experiencia del Éxodo, la experiencia fundante del pueblo de Israel. Un Dios que permanece cerca de los hombres. Es de nuevo el Dios con nosotros, el Dios con su pueblo de la experiencia del Éxodo. Como este niño que quiere abacarse ahí para acercarse más a los dos pobres que están a sus pies. Con Jesús se pasa entonces de lo ritual a lo existencial. La fe y la relación con Dios son vividas en el ámbito de la existencia y no en el ámbito de lo religioso ritual. Ya no existe esta separación. Lo que se presenta a Dios no es la sangre de un cadáver, sino una existencia viva. Entonces, con Jesús estamos ante una nueva mediación histórica que sigue seguimiento. La consecuencia de esta fidelidad y solidaridad hasta el final son novedosas y radicales. Puedes
En primer lugar, esta solidaridad es la manera nueva de ser hijo. Es la característica de la filiación divina. En esto consiste el vivir como hijo. Así la solidaridad se convierte en el único camino de redención y no hay otro. Solo quien se inserta solidariamente entre los pobres podrá encontrar el camino para Dios. Quien se aísla de ellos y los excluye, se está aislando de Dios y lo está excluyendo de su vida. Por favor. Se debe recuperar el sentido de seguimiento de Cristo, no como aislamiento o separación de los pobres, por miedo a ser contaminados y así estar impedidos de encontrar a Dios, sino como dedicación total a ellos, porque ahí está nuestra posibilidad de encontrar a Dios. La única relación con Dios viene a través de los que son decados fuera del sistema que se quiere constituir como mediador. La mediación de Dios no pasa por los poderosos, sino por los excluidos. La mediación de Dios no es y no puede ser el poder. Una sociedad que se divide entre incluidos y excluidos, o una vida religiosa que acepta estas exclusiones, se está colocando fuera de la posibilidad de relación con Dios y por lo tanto está negando sus propias posibilidades de vida plena. Para el sistema neoliberal el mundo se divide redondamente en dos: los que tienen y cuentan y pueden vivir bien y los que no tienen y entonces no son y por lo mismo sobran. Es el capitalismo de la exclusión decretada para la inmensa mayoría de la humanidad. Según el discurso neoliberal, ha acabado toda utopía frente a la alternativa única del mercado que entraña una impunidad total. A nadie tienes que rendirle cuentas. Teóricos o teólogos, digamos, de esa religión idólatra del mercado total, han tenido el coraje de aceptar que un 15% de la humanidad tendrá de hecho el derecho de vivir y de vivir bien. La humanidad restante, el 85%, sobra. En Jesús, Dios no se deja encerrar y expulsar de la vida de los hombres. En la mediación revelada y realizada por Jesús, Dios amplía infinitamente el lugar y el espacio de su presencia y acción. Es el Dios que camina por las calles de los hombres, que pasa por sus campos, que sufre en sus cárceles, que comparte su pan y su falta de pan, que enfrenta sus injusticias y tiene una palabra que decir sobre su forma de vivir en sociedad. El ámbito sagrado, si excluye a los pobres y su vida, se vuelve profano, es decir, lugar en el que Dios no está presente. Por el contrario, con la encarnación de Jesús, el ámbito profano se volvió sagrado
Allí se da la presencia de Dios. Y el mundo y la vida de los esclavos y extranjeros, de los molidos y medio muertos en el camino, se convirtieron en el lugar sagrado por excelencia, ya que ahí se decide el encuentro con Dios. Jesús sacerdote hace ver que no es Dios el que tiene que cambiar. Él siempre ha sido y será el Dios de los pobres, el Dios que escucha el clamor de los oprimidos, el Dios que interviene en la historia, tomando partido por ellos para liberarlos. Lo que tiene que cambiar es un sistema que niega a este Dios y que quiere negarle el derecho y la posibilidad de serlo. Por eso la relación y acceso a Dios no se consiguen sobre la base de ritos y sacrificios, sino sobre la base de una práctica de la justicia y de la solidaridad que transforme la realidad y permita a Dios ser Dios de los excluidos. Con el Vaticano II, la Iglesia como conjunto ha superado, en teoría al menos, el eclesiocentrismo. El centro no es la Iglesia, sino el reino. Y aún antes, la Iglesia no es el reino. La Iglesia es simplemente germen y principio del reino. Y tampoco es el único, aunque es un principio y germen muy significativo. La Iglesia es una mediación del reino, está al servicio del reino. Su único sentido es servirlo, acogerlo, acercarlo, mediarlo, propiciarlo. A Él se debe enteramente. Gastarse y desgastarse por el reino, aunque en ello le vaya la vida, es el objetivo y el sentido más profundo de la Iglesia y en ella de la vida religiosa. Así la Iglesia y la vida religiosa no son un mundo aparte, un gueto centrado en sí mismo y con códigos propios.